Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta 28ª sesión del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana de México. Agradecemos también que nos acompañen en este festejo del tercer aniversario del seminario. Y bueno, aquí les vamos a compartir a que nos puedan seguir vía Zoom y por transmisión simultánea a través de nuestra página de Facebook, sp.sociedad, cultura y vida cotidiana MX. Antes de iniciar esta sesión en la que tenemos festejo, pues me permito compartirles algunos anuncios en torno a la dinámica de la sesión de hoy. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada. Las preguntas se podrán hacer a través del chat de Zoom para los que nos acompañen en la sala o también por mensaje a través de Facebook. Es importante señalar que en caso de alguna intromisión en la reunión, esta será suspendida inmediatamente y se les pide volver a ingresar con el mismo acceso. Para ingresar a la sala de Zoom, deberán poner su nombre completo en su perfil. Los participantes que requieran de constancia de asistencia, favor de escribir su nombre completo e institución por el chat. Recuerden que para obtener la constancia tendrán que cubrir un 80% de asistencia a las sesiones del seminario. También, bueno, en caso de que suene la alerta sísmica, por lo menos en Ciudad de México, se darán unos minutos para verificar que todo se encuentre bien, ya que, bueno, las posibilidades son altas. Y bueno, en esta ocasión nos complace pues festejar este tercer aniversario y por aquí pues hacer la introducción y presentación de las autoridades académicas que nos acompañan, representando cada una de las instituciones que colaboran en este seminario permanente. Está por ahí, bueno, del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos la presencia del doctor José Ignacio Hernández Vázquez, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Camachalco del Instituto Politécnico Nacional, y del maestro en restauración Ricardo Lozano Galvez, jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación de la ST Camachalco del mismo Instituto Politécnico Nacional. Si está por ahí, maestro Ricardo, doctor José Ignacio, que nos quieran compartir algunas breves palabras. Buenas tardes. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí. Bueno, con el gusto de estar con ustedes en este tercer aniversario, lo cual nos da muchísimo gusto como institución, porque ha sido justamente un trabajo muy arduo el que se han permanente y que ha tenido logros muy importantes a nivel nacional e internacional. Entonces les felicito a todos ustedes por esta participación, esta colaboración que se ha tenido durante todo este tiempo y esperemos que sigamos colaborando en estos mismos términos con un futuro muy promisorio. Ojalá lleguemos a 25 años. Pero finalmente la investigación sobre este tema de lo cotidiano y que tiene que ver con la sociedad y la cultura me parece sumamente relevante porque nos permite vislumbrar el pasado, el presente y el futuro hacia dónde vamos. Nuevamente les felicito y bueno, sería por mi parte todo, ¿no? Un momento. Gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo Lozano. Ahora cedo la palabra a la doctora Carolina Magaña, como representante de la Universidad de Anáhuac, México. Muchas gracias, Eli. Sí, la verdad, agradezco muchísimo a la maestra Blanche Toffel, mi directora de la Facultad de Diseño, por estar aquí y siempre impulsándome en estos andares de la investigación, y al doctor José Honorio Cárdenas, que también ha estado de la mano en todo este camino. La verdad, les agradezco mucho que estén aquí esta tarde presente con nosotras. Si quieren decir algunas palabras. Sí, Caro, gracias. Pues muchas gracias, muchas felicidades. Buenas tardes a todos.
Me da mucho gusto el que, bueno, cuando Caro se acercó y me platicó de este proyecto, pues dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué es lo que puede resultar de esta propuesta? Y me recuerdo perfecto que fue cuando estábamos en pandemia, que todavía no regresábamos a la universidad y estábamos ahí todos conectados, como estamos conectados el día de hoy. Y fue muy lindo comenzar con este proyecto. Y bueno, pues yo creo que el que lo hayan llevado y que sea esta parte tan constante, ¿no? El de no dejar que se pase ni un mes, y seguir con esta, pues como lo digo, ¿no? Con esta constancia, pues ha sido muy gratificante y bueno, muy revelador porque pues se han tenido invitados pues todos, ¿no? Todos importantes y como mencionaba el doctor, pues tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, bueno, pues a todos los involucrados, muchísimas felicidades y Caro, bueno, pues sigamos con este proyecto y con este trabajo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo también brevemente nada más felicitarles a todos los que hacen posible este seminario permanente. Carolina, Liz, la verdad es que muy loable la labor que se hace y creo que además el tema es muy relevante. Como decía el doctor Ricardo Lozano, es hacer una reflexión sobre el pasado, el presente, el futuro y junto con eso es de nuestra identidad. Tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que pensar lo que hacemos, lo que decimos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo interactuamos como sociedad, hacia dónde vamos. Y creo que eso es súper relevante, es súper relevante. Así es que me parece que es un acierto el cumplir 3 años, además con la presencia del doctor Antonio Rubial García, toda una eminencia y un experto en estos temas. Así es que, pues nada, me congratulo y pues adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Alejandra Contreras. Creo que está muteada. Mm, Creo que no puede activar su micrófono, ¿no? sí, no sé por qué. A ver ya. No. Bueno, presento a la doctora María de Lourdes Díaz Hernández, de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras sale, puede arreglar aquí su micrófono. Cosas del Zoom. Siempre pasa algo. Adelante, doctora. Sí, precisamente por eso me quiero disculpar por haber entrado un poco tarde a la sesión, pero estas cosas que nos pasan bueno, ahorita le está pasando a Alejandra, me estaba pasando a mí, no podía conectarme, no sé por qué, pero ya estoy aquí. Me da mucho gusto haber recibido esta invitación para, pues, de aniversario de este seminario. De verdad, 3 años bien reconocidos, bien merecidos con estas sesiones de vida cotidiana, un tema indispensable para ser tratado, tanto a nivel histórico, arquitectónico, social, etcétera. Felicito a las organizadoras de verdad y me siento muy congratulada de estar ahorita con ustedes en este festejo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya pudiste? Bueno, Ay, no sé qué pasó, perdón. No, bueno, pues de parte de la UNAM le agradezco muchísimo a la doctora Lourdes que haya podido conectarse porque sé que está terminando clase. El doctor Juan Ignacio del Cueto lamentablemente no se pudo conectar porque en este momento la Facultad de Arquitectura está siendo sede del Congreso de ACINEA, entonces hoy fue el primer día. Y bueno, pues agradecerle a nuestras autoridades porque cuando empezamos esto hace 3 años, creímos que íbamos a durar un semestre y dijimos de aquí a diciembre, luego no, un año más y bueno, ahorita creo que la lista de personas que quieren participar ya tenemos cubierto hasta diciembre. Entonces creo que ha sido un buen espacio para poder platicar nuestros avances de investigación, proyectos y ahora nos gustaría compartirles los logros que hemos obtenido en estos 3 años que tenemos en el seminario.
sigo compartiendo. Sí, así es, como bien nos comparte la doctora Alejandra y la doctora Carolina, durante estos 3 años hemos tenido pues nuestras reuniones mensuales de manera ininterrumpida, llegando al día de hoy a la 28ª sesión, en donde hasta el momento han participado 57 ponentes y conferencistas que van desde alumnos de posgrado hasta alumnos que están realizando estancias postdoctorales, investigadores ya consagrados. En este caso, bueno, han participado de diversas instituciones nacionales e internacionales, mencionando a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESAT Camachalco, del Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad de Anáhuac, México, la Universidad Anáhuac Querétaro, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad La Salle México, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Veracruzana, del Colegio de México, y bueno, también mencionar investigadores de instituciones como el CENIDIAP, el Centro Nacional de Investigaciones, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo del Exconvento de Tepoztlán, de la Oficina del Acervo Cultural y Numismático del Banco de México, y en el ámbito internacional de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Finisterrae y de la Universidad Tres Culturas, Colombia, contando hasta el momento con 19 instituciones. Y bueno, les queremos compartir un video a manera de pues recordar un poco las temáticas que se llevaron a cabo durante estas 28 sesiones, y ahí con información sobre los ponentes y los títulos de las participaciones. Entonces, no sé si se deja por ahí compartir el video. Listo. Bueno, cedo la palabra a la doctora Alejandra Contreras. Sí, bueno, dentro de los logros que hemos tenido durante estos 3 años, en el 2022 tuvimos la oportunidad de participar en el tercer congreso de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana con una mesa pensada precisamente, bueno, a partir de este seminario. Entonces fue aceptada la mesa, tuvimos, bueno, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Geografía e Historia,
con una mesa que presumo decir que fue de las que tuvo mayor participación y mayor asistencia. Teníamos el salón lleno. Y también derivado de esta participación que tuvimos, bueno, la consecuente publicación en las memorias del evento. Y Caro. Ok, el año pasado también fuimos invitadas, bueno, hicimos este gran equipo para participar en la coordinación y publicación de un libro sobre vida cotidiana, justamente en relación con el POLI, la UNAM y la ANAHUAC, ¿no? Entonces, bueno, en este momento se encuentra en proceso de edición y será coeditado justamente por la Universidad ANAHUAC y por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La siguiente diapositiva es el título. Pasajes, hasta ahorita lleva el título de Pasajes de cultura material de la intimidad y la higiene en la vida cotidiana mexicana en los siglos XVI al XXI. Y los que están aquí presentes en este primer tomo, pensamos que sea una colección de varios tomos, dependiendo del tipo bueno, de la temática que podamos manejar, pues tenemos justamente de las tres instituciones, ¿no? De la Universidad de Anáhuac, del POLI, de la UNAM, y creemos que ha pasado por doble ciego, ha pasado ya por 2 dictaminaciones y bueno, vamos por buen camino. Ya sabemos que ese tipo de trabajos, pues bueno, es un poco arduo de seguir este proceso, pero ahí vamos muy bien. Bueno, compartirles un poco la numeralia de los resultados obtenidos. Como mencionaba ahorita la doctora Blanchet, cuando empezamos esto estábamos en medio de la pandemia y queríamos hacer algo y resultaba difícil, primero por la pandemia y después porque las tres estamos en instituciones distintas y pensamos que esta oportunidad de tener el Zoom nos podía facilitar las cosas. Estas presentaciones mensuales se quedan grabadas en nuestra página de Face, pero al ver que están replicando y al ver que con el tiempo se siguen consultando, hay, por ejemplo, alguna que ha llegado a las 3,900 consultas, lo cual nos tiene muy contentas porque estamos viendo ahí que sí está dando, que sí está teniendo resonancia lo que se está mencionando aquí. En cuanto a los rangos de edades de las personas que nos están siguiendo en redes sociales, pues van entre los 25 y los 54 años, lo que quiere decir que son personas que están estudiando un posgrado, que son investigadores jóvenes, que son investigadores consolidados. Entonces estamos llegando al público académico al que queremos llegar, ¿no? Y bueno, esto que no puse la gráfica a nivel nacional, pero nos siguen de varios lugares de toda la República. Y llama la atención que, bueno, hay 5 personas en Estados Unidos que siguen el seminario, en Colombia, España, Argentina, Chile, Italia, Nueva Zelanda y en Puerto Rico. Entonces, nos da mucho gusto porque tal vez si hiciéramos esto presencial, pues estaría muy acotado a las personas que solo están entrando al seminario, y el tener la capacidad de tener esto en línea, pues nos está abriendo un panorama bien interesante y seguramente este seminario dará para más. Pues bueno, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado principal, ¿no? El doctor Antonio Rubial. La verdad, me congratulo de que haya aceptado nuestra invitación. Voy a dar una pequeña semblanza, porque la verdad que toda su obra es poco para lo que voy a leer. El doctor Antonio Rubial es historiador, profesor e investigador, especializado en los procesos de mestizaje y evangelización durante el periodo colonial y en la historia social y cultural del Virreinato de Nueva España. Ha incursionado en la historia social de la Iglesia, en la historia de la vida cotidiana y en la historia de Europa medieval y moderna. Cursó la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y doctor en Historia por la UNAM. Profesor de tiempo completo en su alma mater, en donde imparte los cursos de cultura en la Edad Media y en la Nueva España. Ha recibido múltiples reconocimientos y premios. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigación, miembro del número de Sociedad Mexicana de Bibliófilos, miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, miembro del número de Academia Mexicana de la Historia, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y Premio Universidad Nacional en el área de Investigación en Humanidades, Premio Nacional de Artes y Literatura en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en la edición 2022. Su producción editorial es muy amplia. Ha escrito 2 novelas históricas, introducciones, artículos en revistas especializadas,
artículos de divulgación, reseñas y material didáctico y 20 libros de autor. Sus temas abarcan el estudio de las órdenes religiosas y la vida cotidiana y la cultura novohispana. Doctor, es un placer tenerlo aquí y le cedo los micrófonos. Pues muchas gracias por la invitación a este ciclo y gracias a las organizadoras y las instituciones organizadoras y a las organizadoras del seminario permanente. Y voy a compartir mi pantalla para iniciar esta sesión que intitulé Historia de la vida cotidiana, ¿por qué nos interesa estudiar? Hasta hace relativamente poco tiempo, a mediados del siglo XX, lo que le interesaba a la historia eran los grandes acontecimientos, la Revolución Francesa, por ejemplo, los grandes hechos, las guerras, los grandes hechos políticos, los procesos económicos, sociales, pero a partir de la historia de las mentalidades y esta nueva historia cultural, comenzaron a abrirse temas que antes pues, habían pasado muy desapercibidos. Por ejemplo, la historia de la vida privada, la historia de las mujeres, la historia del devocionalismo religioso, de los sentimientos, de la vida cotidiana, etc. La historia de la vida cotidiana es algo que interesó sobre todo porque es parte de la vida en todas las sociedades y frente a estos grandes acontecimientos irrepetibles, transformadores, que fueron determinantes en el proceso histórico, la vida cotidiana pareció transcurrir de manera monótona, regular, previsible y un poco repetitiva. Pero esto no pasaba siempre, ¿no? Vivimos hace relativamente poco, una pandemia que obligó a transformar nuestra vida cotidiana y a encerrarnos en nuestros hogares. Esto nos muestra que la vida cotidiana a menudo se ve afectada por estos cambios económicos y políticos, por los avances tecnológicos, por la imposición de ideologías, por las guerras, las pandemias, por las hambrunas. Esto nos hace pensar que la vida cotidiana no es tan monótona como parecería. Un ejemplo de los cambios tecnológicos se dio en los transportes, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos tomados de diferentes civilizaciones y en ellos se nos muestra cómo esta forma de movilidad que tenemos los humanos por medio de naves, por medio de caballos y después, bueno, con todos los avances tecnológicos que ha habido en el siglo XX, pues en la vida cotidiana se ha visto profundamente afectada por estos cambios tecnológicos. Otro de los cambios que se han visto notablemente afectados y han afectado para la vida cotidiana fue, por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿no? El descubrimiento de América transformó profundamente la alimentación en Europa y, de hecho, en todo el planeta. Vamos a ver, por ejemplo, que la introducción de elementos como la papa peruana o el jitomate, el maíz, el cacao, ¿no? El tabaco mismo, fueron productos que cambiaron la vida cotidiana de los europeos. Muchas de las hambrunas que sucedían en Europa comenzaron a paliarse gracias a la papa, tanto así que ahora quién puede pensar en Alemania o en Francia que la papa era un producto americano. Igual pasó con el chile, que a través de la nao de China llegó a la India y al sureste de Asia, y muchos de los platillos picantes que ahora se comen en estas regiones, pues proceden de este producto que llegó de Nueva España en el siglo XVI a estas regiones del sureste de Asia. La vida cotidiana está hecha de cambios y de permanencias. Generalmente los cambios nos afectan, no nos gustan mucho, ¿no? Y lo que nos gusta es la seguridad que nos da la vida cotidiana, la permanencia, ¿no?
Esa permanencia permite la formación de identidades, por ejemplo, permite la supervivencia, ¿no? Pero también en la vida cotidiana se dan rupturas, ¿no? Tienen aquí dos ejemplos. Uno es un cuadro de Lorenzetti en el Palacio de Siena, donde aparecen escenas de mercado, ¿no? La cotidianidad muy común en las ciudades de la Edad Media. Y por el otro lado está la quema en la hoguera de Johann Hus, este famoso predicador, sacerdote bohemio, checo, que fue quemado en la hoguera por sus ideas en 1414. Esta situación nos muestra que muchas veces la transgresión de la norma, en este caso un predicador que fue considerado hereje, y la rebelión también forman parte de estos elementos de la vida cotidiana. La vida cotidiana está conformada pues, por un lado, nuestras necesidades fisiológicas y psicológicas, por nuestro género, edad, y por la enfermedad y por la muerte. Todos esos factores afectan a los humanos. No es lo mismo cómo vive la vida cotidiana una mujer que un hombre, un niño que un anciano. Y igualmente, esta vida cotidiana está condicionada, por ejemplo, por los cambios climáticos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un clima bastante benigno, pero en Europa, pues los cambios estacionales eran brutales. Tienen aquí, por ejemplo, en este caso, el libro de horas del Duque de Berry, aparecen escenas de invierno, ¿no? Esta etapa en la que todo se llena de nieve y en la que es muy difícil conseguir alimentos. Y toda la vida de la cotidianidad, digamos, de los campesinos está condicionada por esas estaciones, ¿no? Se tiene que guardar alimentos para las ovejas en invierno, en verano y en otoño, para tener alimento para ellas y para los humanos en invierno, ¿no? Las conservas, los jamones, todo este proceso de, digamos, elaboración de carnes frías, pues se forma parte de esta cultura material, ¿no? Condicionada por las estaciones. También los cambios que hay entre el día y la noche. Nosotros estamos acostumbrados a encender la luz y la noche se ilumina, digamos. En aquella época, el condicionante de la luz y la oscuridad es determinante en la vida de los humanos. Es decir, las epidemias, ven ustedes aquí esta escena de la peste negra, ¿no? Como una parte también de estos profundos cambios que afectan al ser humano, pero el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación al medio, ¿no? A sus circunstancias desde la prehistoria. Para estudiar la vida cotidiana, es necesario también estudiar los espacios donde la vida cotidiana se desarrolla, ¿no? Ese es un tema esencial para entender la cotidianidad. No es lo mismo la cotidianidad que transcurre en el ámbito privado. Aquí una escena de un cuadro de castas, ¿no? Donde están jugando baraja y tomando chocolate, digamos la vida de la intimidad, frente al espacio público. Es decir, ese espacio donde hay una convivencia con una gran cantidad de actores y de personajes. Lo doméstico y lo laboral es otro de los contrastes de esos espacios. Lo mundano y lo religioso, lo festivo y lo diario, ¿no? Tienen aquí abajo una representación en un biombo que se encuentra en el Museo de América de Madrid, donde aparecen varios personajes en una escena, digamos, cotidiana. Unos están peleando aquí por un lío de faldas, allá atrás una boda de indios nobles, una danza indígena o mitote, un palo que representa juegos pirotécnicos, una escena del palo volador, en fin, esto que transcurría en un ámbito como Tlalpan, que es lo que representa este biombo.
Cuando estudiamos la vida cotidiana, es muy común este vicio, ¿no? Que se llama el presentismo, ¿no? Generalmente cuando leemos una novela, vemos una película o asistimos a cualquier tipo de conferencia sobre la vida cotidiana, lo que tenemos muy en cuenta es que la narración de época solo debe ver vestuarios, escenografías, todo lo que es visible, ¿no? Pero olvidan que también los valores, los sentimientos y las prácticas cambian de época con época. Y no podemos pensar que ni en la prehistoria, ni en la Edad Media, ni en el Renacimiento pensaban, sentían o creían lo mismo que nosotros. Este presentismo, como se ha llamado, esta idea de que nosotros somos muy parecidos a los hombres y mujeres del pasado, pues pierde lo que en realidad es lo esencial para entender la vida cotidiana, que es la extrañeza del pasado, ¿no? Y les puse esa caricatura de los Picapiedra porque es el extremo del presentismo, ¿no? Entonces, todos conocen la caricatura, es una caricatura que representa una familia prehistórica, que es una familia nuclear burguesa a la manera norteamericana del siglo XX, pero obviamente que viven en un ámbito donde todo es de piedra, ¿no? Tienen carruajes de piedra, utensilios domésticos de piedra, dinosaurios, ¿no? Como mascotas, pero que sus valores, creencias y prácticas no difieren mucho de las prácticas y valores de una sociedad burguesa del siglo XX. Debemos tener en cuenta que en el mundo occidental tanto el cristianismo como el siglo XIX marcaron nuestra manera de ver el mundo, de demostrar el amor, de la moral, del Estado, de la sociedad, de la economía, de las prácticas religiosas y de los roles genéricos. Un poco esta conferencia tiene por finalidad mostrarles estos cambios, ¿no? La conciencia de historicidad, esta conciencia de que el pasado no es igual al presente, comenzó a darse en la historiografía solamente a partir del siglo XIX. ¿Sí? El siglo XIX fue un siglo revolucionario para las ciencias históricas. Y en este siglo se descubrió, digamos, que los hombres y mujeres del pasado no vivían, ni pensaban, ni sentían como nosotros, ¿no? Precisamente esa visión ahistórica del pasado es lo que había caracterizado a las sociedades europeas a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV, hasta prácticamente el XVIII, ¿no? Tienen, por ejemplo, ustedes aquí una escena bíblica, Judith decapitando a Holofernes, ¿no? Y Judith está vestida como una dama del siglo XIV. Jamás se hubiera podido vestir Judith así. Abajo ven a David y Goliat, ¿no? En una escena donde Goliat es un guerrero medieval. Los judíos y los filisteos son guerreros montados a caballo con armaduras medievales. En una Biblia que representa una escena bíblica anterior, obviamente, a la antigüedad, pero que no puede concebir a los hombres del pasado como fuera de los cánones de su presente. Para poner algunos ejemplos de extrañeza de nuestro tiempo respecto a los antiguos, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, que todo el mundo celebraba el cumpleaños y que todo el mundo sabía en qué año vivía, en qué mes vivía y en qué día vivía, ¿no? Es algo que nos es cotidiano. Pero los campesinos, prácticamente desde los tiempos prehistóricos hasta muy, muy reciente, vivían en un tiempo cíclico. No sabían en qué año vivían, no sabían contar los años. Si se les preguntaba cuántos años tenían, no sabrían contestar, ¿no? Les extrañaría incluso la pregunta. Su vida estaba relacionada con un tiempo
cíclico marcado por las estaciones. Y esto provocaba que obviamente sus referentes temporales fueran solamente aquellos donde había pasado algo sorprendente. Ese día, ese año que hubo tanto frío que bajaron los lobos y se comieron a mucho. Ese año en que pasó el emperador con su elefante. ¿Sí? Este tipo de percepciones nos muestra la extrañeza respecto al pasado que nosotros, los seres humanos que vivimos en el siglo XXI, podemos descubrir. Lo mismo pasa con la movilidad restringida, ¿no? Los espacios eran inseguros, ¿no? En algunos lugares era imposible transitar por los salteadores de caminos o por la guerra. La presencia de una cosmovisión donde la Tierra era plana y los cuerpos celestes circulaban alrededor del planeta. Por supuesto, sociedades donde se podían ver las estrellas y la Vía Láctea. Sociedades donde las fiestas y los rituales agrícolas marcaban las estaciones del año. La misma percepción humana ha cambiado de acuerdo con la cultura. Nosotros pensamos que todos percibimos los olores, los sonidos, los sabores o los colores igual, y esto es una gran falsedad, ¿no? En la Edad Media las ciudades apestaban a rayos. La gente arrojaba a las calles sus orines y sus desperdicios y todo estaba lleno de podredumbre. La gente se había acostumbrado a ese mal olor. No olían. Nuestras sociedades, acostumbradas a los perfumes y a oler bien, nos parecen olores muy desagradables, aquellos que para aquellas sociedades eran simplemente parte de su vida cotidiana. Igual pasaba con los sonidos, nos acostumbramos a ciudades sumamente ruidosas y sociedades donde el ruido era más bien raro y los sonidos de la naturaleza eran la parte de la vida cotidiana, pues extrañarían en nuestras sociedades estos continuos claxonazos, sirenas de las cruces o de la policía o los ruidos que continuamente escuchamos de día y de noche en nuestras ciudades. Lo mismo pasa con los sabores, ¿no? En nuestra percepción del gusto, de lo que es sabroso o no es sabroso, cambia de una sociedad a otra. Incluso en nuestros días es muy difícil que alguien pruebe insectos, cuando hay culturas que comen insectos cotidianamente y no tienen asco por saborear estos sabores extraños. Igual pasa con los colores, ¿no? Percibimos colores muy diferentemente a lo que percibían las sociedades antiguas. Incluso sabemos que los esquimales tienen, por ejemplo, una veintena de palabras para el blanco, que es su entorno cotidiano. Lo mismo pasa con la expresión de los sentimientos. Nosotros pensamos que sentimos igual que sentían los prehistóricos, amamos igual que amaban los prehistóricos, o demostramos nuestro amor igual que lo demostraban todos los hombres y mujeres de las épocas antiguas. Por ejemplo, el beso en la boca, ¿no? El beso en la boca es una señal de amor entre amantes, entre el esposo y la esposa, por ejemplo. Pero en las sociedades antiguas, besar en la boca significaba un acto de vasallaje, ¿no? Las concepciones sobre la belleza física, ¿no? Las demostraciones de júbilo, como los aplausos o frotarse las manos, no son universales. Cada civilización tiene una forma de mostrar esto. Estos dos cuadros nos representan cambios en unas épocas muy, muy cercanas, ¿no? En la derecha se representa a Adán y Eva en una representación del Renacimiento, ¿no? Donde Adán está acariciando a Eva en una actitud que hubiera sido imposible dentro de los cánones de la cultura medieval, ¿no? Porque en general la cultura medieval consideraba que los actos amorosos entre esposo y esposa debían ser en el privado y nunca mostrarse en público, ¿no? Tenemos aquí una escena de cambios de mentalidad, ¿no?
valores estéticos. Tienen a Marte y a Venus, de nuevo, los géneros, ¿no? Aquí representados por estos dioses de la antigüedad, el dios de la guerra y la diosa del amor. Está Marte acariciándole el pecho a Venus, ¿no? Venus está representada aquí como una mujer frondosa, muy del tipo de las que pintaba Pablo Rubens, que es el autor de este cuadro, ¿no? Las mujeres frondosas de Rubens contrastan con pues, la versión que se tiene de la belleza femenina después de esto, ¿no? Ya en la época de la Ilustración o incluso en el siglo XIX o hasta nuestros días, ¿no? Esta exuberancia de las mujeres del barroco contrasta, como podemos ver todavía, con nuestros valores estéticos, donde la gordura o la frondosidad es una señal incluso no precisamente de belleza. Imagínense un concurso de Miss Universo, ¿no? Con puras mujeres representadas por este tipo de belleza del barroco. Tienen aquí ejemplos de sentimientos, ¿no? Está en una imagen del siglo XI, en la Biblia, aparece Cristo abrazando la iglesia en un acto, digamos, de amor, como un esposo y una esposa, ¿no? Pero al mismo tiempo, el ósculum, el beso en la boca, era un símbolo de vasallaje. Y los señores y vasallos que realizaban un acto de vasallaje, de sumisión respecto a un señor, sellaban este acto con un beso en la boca. El tema de la fidelidad conyugal, ¿no? Un tema impuesto por la iglesia a hombres y mujeres frente a una sociedad que consideraba que solo las mujeres debían ser fieles, sobre todo para garantizar la legitimidad de los hijos, ¿no? Los hombres podían tener cuantas mujeres quisieran, ¿no? Y estas sociedades marcaron, pues, mucho de lo que fue, pues, la visión de la masculinidad y la feminidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algo muy importante en esas sociedades, el sentido del honor. El sentido del honor masculino estaba marcado precisamente por la fidelidad de la mujer, ¿no? Era lo más difícil de ganar y lo más fácil de perder, porque no dependía de uno. Por eso, historizar los valores y los sentimientos es algo fundamental para hacer historia de la vida cotidiana, ¿sí? Estos valores y sentimientos se manifiestan de manera externa, ¿no? Por medio de decoración corporal, gestualidad, objetos de poder, ¿no? Por ejemplo, arrodillarse, inclinarse, ¿no? Era una forma de mostrar respeto hacia una autoridad, pero también hacia Dios, ¿no? Inclinarse con una rodilla ante el rey y con dos rodillas ante Dios. O ser tomados por los cabellos, ¿no? Aquí tienen dos ejemplos de este elemento de sumisión en Egipto y entre los mesoamericanos, en este caso, un encomendero con un indígena. Sí, estos signos externos, esta gestualidad, es parte de cómo se muestran valores o sentimientos hacia el exterior. El adorno es otro de estos elementos que forman parte de estos mensajes, ¿no? El cuerpo, el uso del cuerpo como parte de nuestra vida cotidiana, pues nos muestra cómo esta expresión humana, ¿no? que se manifiesta a través del cuerpo, va a mostrarnos una gran cantidad de fenómenos culturales, ¿no? El tatuaje, la decoración del pelo, las escarificaciones en el rostro, otras zonas del cuerpo, el atavío, cualquier forma de engalanamiento, forma parte de este fenómeno que es finalmente no solamente una acción material, sino una acción simbólica, ¿no?
sociedad identifica con sus formas de vestir o con sus formas de adornarse sus significados propios, ¿no? La nobleza se viste de una forma y la plebe de otra, ¿no? Los ornamentos son apropiados para cada sexo, edad o estatus, ¿no? Tienen aquí, por ejemplo, una noble indígena del siglo XVIII vestida a la usanza de la nobleza española, ¿no? Tenemos varios ejemplos de otras civilizaciones. Son signos de diferencia social y sexual, ¿no? El rango también es otro de los elementos que nos permite visualizar a través de estos rasgos externos, ¿no? Es una expresión jerárquica de individuos o grupos en todas las sociedades. Todas las culturas poseen en alguna escala, ¿no? Elementos de diferenciación por el rango, ¿no? Por ejemplo, nada más el tema joven-viejo, ¿no? La jerarquización más compleja de un grupo, que marca la estratificación social, hace referencia a unas categorías que están diferenciando a los seres humanos en una sociedad en estos rangos que consideramos superior e inferior, ¿no? La mujer respecto al hombre, el campesino respecto al propietario, el vasallo respecto al rey, ¿no? Fiel frente al sacerdote, ¿no? El rango se manifiesta en signos externos inequívocos, ¿no? La forma de vestir, por ejemplo, del personaje superior, los reyes, los sacerdotes, las personas que tienen un rango superior se visten de manera diferente, ¿no? Un ejemplo es el abanico, ¿no? El abanico, que era un signo en muchas de las sociedades antiguas de poder masculino, ¿no? Por ejemplo, vean en Japón o en las sociedades mesoamericanas, en el área maya, ¿no? Se convirtió a partir del siglo XVIII en un signo femenino, ¿no? Y perdió este rasgo de poder masculino, ¿no? Perdió además el sentido de estatus que le daba el abanico a los varones de jerarquías superiores. Una de las maneras que tenemos de estudiar la vida cotidiana es a partir de estos dos grandes parámetros de realidad en los cuales estamos inmersos, ¿no? Nuestra cotidianidad está referida a un espacio y un tiempo, ¿no? Y la percepción del espacio y del tiempo también cambian de una época a otra, ¿no? El espacio es quizás lo menos cambiante, es lo más estable, ¿no? Todos los días que nos levantamos vemos el mismo espacio donde habitamos, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro lugar de trabajo, ¿no? El espacio es algo estable, seguro, permanente. Incluso el ser humano lo modifica y lo transforma. En cambio, el tiempo es impredecible. No sabemos lo que va a pasar mañana. No lo podemos modificar, ni cambiar, ni modelar. Se nos impone, ¿no? Nos lleva de una manera irremediable a la muerte. Por eso el ser humano ha intentado controlar el tiempo a partir de medirlo. La creación de calendarios, de ciclos. No solo tiene la utilidad de organizar las labores cotidianas, sino también es una manera simbólica de contener el tiempo. Todos nuestros referentes temporales están relacionados con nuestro astro, ese astro que ilumina todos nuestros días, y el otro astro que ilumina nuestras noches, el sol y la luna, ¿no? El ser humano, desde la prehistoria, ha relacionado todos sus actos cotidianos con el paso de este astro, el sol, las estaciones, el día y la noche, por supuesto, las estaciones del año, los solsticios y los equinoccios, en los cuales el sol sale y se mete en determinados
puntos del horizonte, fue uno de los medios que los humanos tuvieron para medir primero no solamente los cambios estacionales, sino también los grandes ciclos. Es un error muy común considerar que nuestra forma de medir el tiempo ha sido la misma a lo largo de la historia. Para nosotros es algo cotidiano, como personas que viven en el siglo XXI, situarnos en un año solar, en este caso 2023, 2024. Dividir este en 12 meses, contar dentro de ellos semanas de 7 días, medir el tiempo diario en horas, minutos y segundos. Todo esto son concepciones arbitrarias, son prácticas en las que todos estamos de acuerdo, pero que de ninguna manera forman parte de la cotidianidad de otras civilizaciones en el pasado o incluso en nuestro mismo planeta de otras civilizaciones distintas a la occidental. ¿Sí? Claro, aunque la cultura occidental se ha impuesto en todo el planeta y en general todos medimos estos años a partir del nacimiento de Cristo o del supuesto nacimiento de Cristo, que vamos a ver que de hecho, por los cálculos actuales sabemos que Jesús nació por lo menos 3 años antes de Cristo. También la medición en los meses, que fue una tradición romana que heredamos y que se ha impuesto también en todo el planeta, o la semana planetaria, ¿no? Tenemos aquí algunos de los calendarios que rigen o han regido en el mundo, ¿no? Todos los pueblos que veneran al sol hicieron observaciones de los movimientos en los solsticios y los equinoccios y los han asociado con las estaciones del año, ¿no? Pero muchos pueblos también celebran algunas fiestas a partir de un calendario lunar con meses de 29.5 días y además hay que añadir un mes lunar más para que se correspondan ambos calendarios, el solar y el lunar. Tenemos aquí un interesante cuadro donde se nos muestra estas dos tradiciones que están presentes en el mundo cristiano occidental. Por un lado, la tradición bíblica, judía, ¿no? Donde están Adán y Eva en el paraíso, y por otro lado, pues, los nombres de los planetas, que corresponden también a los nombres de nuestros días de la semana, y que conmemoran a los dioses de la antigüedad pagana, ¿no? El lunes, el día de la luna, ¿no? La luna, este planeta, está relacionado con la diosa Diana. El martes está relacionado con el dios de la guerra. Mercurio, el planeta más cercano al Sol y que está relacionado con el miércoles. Júpiter, Jove, el jueves. Y Venus, el viernes, Venerdi, el día de la diosa del amor y de la fertilidad, ¿no? El séptimo estaba relacionado con Saturno, el dios del tiempo, y todavía en inglés se sigue llamando Saturday, ¿no? El día de Saturno. Nosotros lo cambiamos por la tradición judía del sábado. Y el domingo, nosotros llamamos el domingo, es el día dedicado al sol, que en la tradición anglosajona todavía sigue siendo el Sunday, ¿no? El día del sol. El judaísmo y el cristianismo introdujeron el descanso en uno de esos días, ¿no? El Shabbat para los judíos, el día del Dominus, ¿no? Para los cristianos. Junto con esta percepción del tiempo y del espacio, la historia de la vida cotidiana debe ser una historia social y una historia cultural, ¿no? El nombre del seminario permanente, precisamente Historia Social, Cultural y Vida Cotidiana, es muy atinado porque tiene que ver precisamente con esta percepción que debemos tener de la vida cotidiana, que no solamente es una historia de la vida material, ¿no? La casa, el vestido, la comida o el transporte, sino una historia social, porque todos estamos inmersos en instituciones que
forman parte de nuestra vida cotidiana y donde establecemos nuestras relaciones intersubjetivas, ¿no? Instituciones en un sentido amplio, ¿no? Como la institución familia, la institución trabajo, la institución religión, ¿no? O la institución poder, o la institución guerra, ¿no? Estas instituciones están modelando todas las actividades de la vida cotidiana y transforman y cambian, y muy a menudo también son parte fundamental de lo que es los trabajos y los días de los hombres y mujeres que vivieron en el pasado y también en el presente. Junto con estos espacios, digamos, institucionales, están también aquellos espacios invisibles, ¿no? Estos espacios invisibles generan prácticas, ¿no? Por ejemplo, espacios como los sentimientos, los valores, los símbolos o las creencias, ¿no? Algo como casarse por lo civil o por la iglesia, o utilizar monedas para intercambiar cualquier tipo de artículos, o prender una veladora a un santo, o ir a misa el domingo, o prácticas tan sencillas como comer en familia, ¿no? Todos forman parte de esos espacios invisibles donde se mueven sentimientos, valores, símbolos y creencias, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ver en las siguientes transparencias. Y algo fundamental en nuestra vida cotidiana y que a menudo nos olvidamos por ser tan cotidiano, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, tanto el lenguaje verbal como esa comunicación no verbal a la que todos estamos acostumbrados, ¿no? A través de un gesto, a través de un silencio, podemos descubrir mucho de lo que está pasando con la otra persona, con nuestro interlocutor. Y aquí nos enfrentamos a esta gran dicotomía que no solamente afecta nuestra percepción de la vida cotidiana, sino afecta nuestra concepción total de lo que es la historia, la sociedad y la cultura. ¿Sí? Por un lado, tenemos al Homo faber, ¿no? El ser humano que fabrica tecnologías para conseguir alimentos, diversión o poder, ¿no? El Homo faber que crea instrumentos para la movilidad, ¿no? Para el comercio o para la guerra, ¿no? Según una percepción de la historia, la percepción marxista, economicista de la historia, todo el quehacer humano está condicionado por la economía y por esta actividad que el hombre hace para conseguir alimento. El alimento sería para esta percepción de la historia lo más importante y estaría antes que todo lo demás, ¿no? De tal forma que todo lo que construye el ser humano, su cultura, sus símbolos, sus prácticas, estarían condicionadas por lo que se llama el modo de producción. Pero, por otro lado, el ser humano no es solamente lo que come. El ser humano es un homo simbólico. Es un ser humano que está continuamente moviéndose en espacios que no están relacionados con la materialidad ni con el conseguir alimentos, ¿no? El lenguaje es todo un ámbito simbólico. La comunicación discursiva, la comunicación no verbal, la fiesta, el juego, la música, la danza, la pintura, todo el mundo de la imaginación que se manifiesta en los relatos ficcionales, todos los relatos que los hombres y mujeres contaban cuando estaban en las noches largas del invierno alrededor de la fogata, los relatos llenos de una gran cantidad de seres míticos, de seres que habitaban en los bosques, que generaban miedos, que generaban visiones en los sueños y que afectaban profundamente no solo la vida consciente, sino incluso el inconsciente de las personas.
¿no? Los símbolos son medios de apropiación del entorno geográfico, cósmico, corporal y social. Los valores son principios de convivencia y actuación. Sin ellos es imposible la convivencia, imposible generar redes sociales. Las normas son códigos de comportamiento, ¿no? No solamente fijados, sino que funcionan como lugares comunes que se transmiten a través de los dichos, a través de esta sabiduría popular que todavía seguimos repitiendo y que está conformando espacios donde está uno cómodo, verdades absolutas, incuestionables, que forman parte de la cotidianidad, ¿no? Discursos que generan prácticas, discursos que generan sentimientos, incluso que se insertan hasta lo más profundo de nuestros sueños. Para un tipo de historiografía, esto, es decir, toda la actividad simbolizadora que tiene el ser humano es tan importante como la forma de conseguir alimento. Todo esto que es la cultura y desde el origen de la humanidad hasta el siglo XVIII, esta cultura está condicionada por la religión. Todo esto forma parte de la vida cotidiana y muy a menudo influye incluso determinantemente en la cultura material, en la economía, en la sociedad e incluso en nuestras formas de conseguir alimento. Tenemos entonces ante esta dicotomía el hombre que fabrica instrumentos para alimentarse y el hombre que fabrica símbolos que lo alimentan espiritualmente. En esta dicotomía se está moviendo también la vida cotidiana. De los prehistóricos sabemos muy poco, porque los prehistóricos no nos dejaron su literatura, no nos dejaron sus narraciones, no nos dejaron sus historias, no sabemos quiénes eran sus dioses o sus símbolos, no sabemos incluso ni qué idioma hablaban, pero nos han dejado una gran cantidad de información en sus representaciones materiales. Sus cuevas, ¿no? En sus bisontes de la cueva de Altamira, un santuario prehistórico, donde se han interpretado 3 niveles de la existencia, ¿no? Donde los humanos que pintaron estas cuevas descubrieron al animal encerrado en las rocas, donde la comunicación entre animales y seres humanos era intensísima, donde no había una diferencia entre el ser humano y el animal, donde la cacería que realizaban estos seres en los animales que estaban afuera se realizaba en la cueva a partir de un acto ritual mágico, ¿no? O este pequeño objeto que es un león humanizado, una leona más bien, que se encuentra es el objeto más antiguo que se ha encontrado prehistórico, ¿no? Que es un hombre con cabeza de animal, que es la primera forma que el hombre tiene de humanizar a la naturaleza. En este objeto se está mostrando una gran cantidad de cargas mágicas, igual que en estas diosas madres, las famosas Venus prehistóricas, que representan, por supuesto, los grandes momentos de la vida humana, ¿no? Es la diosa posiblemente de la fertilidad, la diosa que da a luz, ¿no? La diosa que es la madre tierra, ¿no? Este sentido de lo mágico que tenían los seres humanos de la prehistoria, pues seguimos teniéndolo muchas veces en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquella persona que se persina ante una iglesia cuando va en el combi o en el camión, pues está mostrando un acto mágico de protección, ¿no? Lo mismo que usaban posiblemente los prehistóricos al cargar estos objetos para protegerse de los ataques de los animales o para protegerse de algún tipo de maleficio, ¿no?
sentido mágico que seguimos teniendo los humanos, pues es parte de estas herencias, ¿no? Incluso la vida material que podemos descubrir a través de esos objetos tienen cargas fuertemente espirituales. Los egipcios, por ejemplo, han dejado en sus tumbas una gran cantidad de información sobre su vida cotidiana, porque en sus tumbas dejaban pequeñas maquetas de lo que era la vida cotidiana, pensando que en el más allá esas maquetas se iban a convertir en objetos del tamaño natural, porque la vida del futuro se pensaba igual que la vida del presente, ¿no? Maquetas de barcos con esclavos, maquetas donde aparecen los ganados y las casas, nos muestran la vida cotidiana, pero también nos muestran la necesidad de trascender después de la muerte. Los templos de Mesopotamia, residencias terrenales de los dioses celestiales, son también otro ejemplo de esto que fue una marca para todas las religiones del futuro, ¿sí? El cielo es el lugar donde habitan las divinidades celestes, en este caso, las divinidades solares. El inframundo es el lugar donde habitan las divinidades terribles, las divinidades oscuras, ¿no? El cristianismo heredó esto. A lo largo de la Edad Media se concibe el lugar del espacio divino como el cielo y el lugar del inframundo como el espacio de Satanás, ¿sí? Muchas de las prácticas cotidianas religiosas permanecen a lo largo de las religiones, incluso en religiones que han dejado de creer en la multiplicidad de dioses y se han conformado como religiones monoteístas. Algo que es determinante en el estudio de la vida cotidiana son estos temas de la familia, las edades y los sexos, porque no podemos concebir la vida cotidiana uniforme para una sociedad, ¿no? En primer lugar, algo que es fundamental entender de esta vida cotidiana de los hombres del pasado, esta extrañeza de la que hablábamos al principio, es que en general las vidas de los seres humanos del pasado son vidas cortas, ¿no? No existe una diferencia notable, ¿no?, entre este niño y el adolescente, ¿no? El adolescente y el joven son ya adultos para estas sociedades donde la gente no vive más de 30 años, ¿no? Una persona de 40 años o de 50 ya es un longevo, ¿sí? Estos cambios rotundos en la vida, digamos, de cada una de las personas, ¿no? Motivaba que cuando se llega a la madurez sexual, se llega a la madurez, ¿no? A los 13, 14 años ya es un adulto. Los hombres y las mujeres se casaban muy jóvenes, se reproducían muy jóvenes, ¿no? Y el papel que tenían el niño, el adulto y el anciano estaba marcado por tradiciones culturales muy estrictas, ¿no? Los ancianos, por ejemplo, preservaban la memoria, como en esta escena que vemos aquí abajo, ¿no? Una abuela contando historias de terror a sus nietos, ¿no? Los momentos en los que los roles de las mujeres y de los hombres estaban perfectamente definidos, ¿no? Por ejemplo, pues el parto, uno de los momentos más difíciles para las mujeres, pues estaba muy relacionado con rituales donde el mundo femenino estaba siempre presente, ¿no? Son las parteras las que llevan a cabo este proceso y todo el primer paso de la vida del ser humano pasa a través del espacio femenino. Y sin embargo, las mujeres siempre fueron consideradas sujetas al varón, incluso en los ritos matrimoniales, ¿no? El rito matrimonial cristiano, hay un ritual donde la mujer es vasalla del hombre, igual que los ritos feudales, donde el vasallo juraba fidelidad al señor, la mujer debía jurar fidelidad al marido. ¿No? Hay un intercambio de dones, igual que en el ritual feudal vasallático, y siempre se define, ¿no?,
modelo protector masculino frente al modelo femenino de sumisión y recato. ¿Sí? Los cuentos infantiles eran parte fundamental de esa transmisión de valores que se hacía por medio de los ancianos en la vida cotidiana de las personas y que formaban parte de todo el bagaje heredado de tiempos antiguos. Recuerdan que son sociedades donde hay una continua referencia a esta tradición oral que se transmite de generación en generación, ¿no? Lo que nosotros llamamos los cuentos infantiles, de hecho eran tradiciones orales muy antiguas que pasaban de una generación a otra, reciclando, como vamos a ver, muchas tradiciones que venían desde la prehistoria, ¿no? Muchas veces estos pasos de una edad a otra, del niño al adulto, sobre todo, se dan a través de rituales de paso. Por ejemplo, tenemos aquí un ritual que es un ritual judío, ¿no? De la adolescencia, ¿no? El ritual del Bar Mishpah, ¿no? Este ritual por el cual un joven lee la Torá y así pasa a formar parte de la comunidad de los adultos, ¿no? Y eso solamente lo hacen los varones, ¿no? Esa es una tradición muy masculina. Esto que les decía, que en el siglo XIX fue la primera percepción que se tuvo de la historicidad, se ve muy bien en esta idea, en este cuadro de Fernán Cormón, en el Museo de Orsay, donde aparece Caín y su tribu, la tradición bíblica de Caín mató a Abel. Pero Caín aparece como un ser prehistórico, ¿no? En esta idea también que el XIX percibió de que las sociedades antiguas no son sociedades de familias nucleares, ¿no? La sobrevivencia del grupo depende de una sociedad clánica donde varias generaciones conviven, ¿no? El abuelo, los padres, los hijos, los nietos, ¿no? Incluso a veces hasta los bisnietos pueden convivir en un mismo espacio y todas estas generaciones tienen una función dentro del clan, sobre todo en esas sociedades que se dedican a la caza y a la recolección, ¿no? Que son las sociedades prehistóricas. Una parte fundamental de la vida cotidiana también de estas sociedades antiguas es la esclavitud, ¿no? Algo muy generalizado desde la antigüedad. Hay una escena egipcia, asiria, donde los egipcios están conquistando a los egipcios y se llevan esclavos, ¿no? La mano de obra esclava era básica en los trabajos agrícolas y en las construcciones de los grandes centros ceremoniales y los palacios, ¿no? Esa misma esclavitud seguía todavía vigente. Aquí tenemos un esclavo africano en Europa en el siglo XV. Todavía hasta el siglo XIX en Estados Unidos sabemos que existía este tipo de trato, de comercio de humanos, ¿no? Para cubrir necesidades, ¿no? Aparentemente la esclavitud desapareció con las declaraciones de los derechos humanos, pero todavía sigue siendo un hecho muy actual. Y como vimos, algo muy importante en el fenómeno de la vida cotidiana es la comunicación, ¿no? En la comunicación tenemos una serie de mensajes, ¿no? En los cuales podríamos decir, se está manejando el qué y el por qué se dice, ¿no? Y generalmente estos mensajes tienen contenidos religiosos y políticos, ¿no? El ejemplo de esto tenemos aquí en este códice, el códice florentino, aparece la Malinche como intérprete entre Cortés y Moctezuma, ¿no? Y recuerdan, en el mundo prehispánico, la representación del lenguaje se hace por medio de estas vírgulas de la palabra, ¿no? Que es una representación muy plástica del vapor que sale de la boca, ¿no? Cuando nos comunicamos, cuando hablamos, ¿no? Los mensajes fueron fundamentales, por ejemplo, en la conquista de México y en la transmisión que hicieron los españoles con las comunidades indígenas aliadas, que fueron las principales conquistadoras
de México Tenochtitlan, ¿no? Recuerdan que no se hubiera conquistado la ciudad de Tenochtitlan sin la ayuda de los enormes ejércitos indígenas comandados por sus propios comandantes indígenas. Pues estarían los medios. El medio define el cómo, el cuándo y el dónde, ¿no? El medio fundamental de comunicación para los humanos es la oralidad, pero también está la escritura, la imagen, ¿no? Y estos medios, la oralidad, la escritura y la imagen, requieren, con la gran diversidad de idiomas que tenemos los humanos, pues de dos grandes elementos. Por un lado, el bilingüismo, ¿no? En sociedades multiétnicas, multiculturales, como la sociedad novohispana del siglo XVI-XVII, o como las sociedades europeas, o como las sociedades asiáticas, ¿no? El bilingüismo es característico de muchos de los habitantes de estas sociedades, ¿no? Es fundamental para un indígena del siglo XVII que está en continuo contacto con los españoles hablar castellano, ¿no? Aunque conserva sus lenguas madre. Y a veces, además del castellano, habla otra lengua indígena. Y cuando no existe el bilingüismo o las comunidades no hablan dos lenguas, está la labor de los intérpretes, ¿sí? Por último, están las redes institucionales, ¿no? Las redes son los espacios donde la comunicación se hace efectiva, es decir, los quienes se comunican. En toda comunicación hay un emisor y un receptor, ¿sí? Y estas redes sociales están relacionadas con las familias, las escuelas, las iglesias, los estados, las asociaciones, los clubes, las cofradías, etc., ¿no? Tenemos en este cuadro que se encuentra en la iglesia de Santa María la Novela en Florencia, una iglesia dominica, un cuadro que representa exactamente esos tres niveles. Por un lado está el mensaje. El mensaje es el Papa y el Rey, el emperador, son los que rigen a la sociedad, formada por clérigos del lado derecho e izquierdo y por laicos del lado derecho, ¿no? El clérigo y el laico están conformando esta sociedad donde obviamente hay jerarquías. Arriba están el Papa, el emperador, los reyes, los obispos. Abajo están los sacerdotes y hasta abajo los fieles representados por unos borregos y unos perros que los cuidan. Los perros defienden a los borregos de los lobos que son los musulmanes, los herejes, los malos, ¿sí? Los demoníacos. Tenemos en este cuadro, el mensaje es clarísimo, un medio que es la pintura, ¿sí? Y una serie de redes institucionales que se manifiestan en el cuadro a través de estas autoridades y corporaciones, órdenes religiosas, cofradías, individuos, personas y familias que están formando parte de esta sociedad. Algo fundamental para conocer la vida cotidiana, pero también fundamental en la vida cotidiana de todas las sociedades que comenzaron a utilizar este medio artificial de memoria, fue la escritura, ¿sí? La escritura permitió contabilizar y optimizar recursos por medio de un aparato burocrático funcional. El aparato burocrático fijó conocimientos científicos y tecnológicos, ayudó a sacralizar mitos y rituales, permitió relatos complejos e intrincados y, por supuesto, todo esto fortaleció a las clases militares y sacerdotales, pues los dotó de prestigio y de conocimientos para el control de los campesinos, ¿no? Tenemos entonces aquí como la escritura, este instrumento de una élite y de muy pocos, se convirtió en la vida cotidiana en algo fundamental como un elemento de control. Tenemos los diferentes alfabetos. La escritura alfabética fue uno de los grandes inventos de la humanidad. Los arameos y los fenicios fueron los que inventaron esta forma de fijar la memoria, ¿no? A través de fonemas y a través de signos que representan no objetos como los jeroglíficos
o ideas como los ideogramas, sino algo tan abstracto como los sonidos, ¿no? La simplificación de los fonemas en una serie de signos, entre 20 y 30, dependiendo del alfabeto, va a facilitar enormemente la escritura y con ello la transmisión de conocimientos y de saberes. El cristianismo, que nació en un ámbito alfabetizado, el Imperio Romano, con una gran cantidad de religiones de muy diversa procedencia, ¿no? Algunas de ellas religiones muy sofisticadas, algunas incluso con filosofías como la filosofía griega, con una serie de problematizaciones morales sumamente complejas, ¿no? El cristianismo heredó este tipo de concepciones y formó una de las religiones más determinantes en el planeta, junto con el Islam y el budismo, las tres grandes religiones universales que aún rigen la conciencia de muchas de las personas que habitamos en el planeta, ¿no? En la antigüedad, la religión era solo el ritual. La palabra romana religio significa religar, es decir, unir a partir del ritual a las diferentes personas en un acto comunitario hacia los dioses, ya sea para pedirles favores, ya sea para solicitarles que acaben con epidemias o que traigan lluvias, o sencillamente para ofrendarles lo mejor que tenían en la sociedad o para tenerlos contentos, ¿no? El espacio moral, por ejemplo, estaba relacionado con el derecho o con la filosofía, no con la religión, ¿no? En la religión no existía el espacio moral. La religión era solamente ritual, ¿sí? Pero con el cristianismo aparecen nuevas concepciones sobre el cuerpo humano y sobre la sexualidad que transforman valores y prácticas. La religión, es decir, lo ritual, se une con la moral propia de los filósofos antiguos, de los filósofos grecolatinos, y también con una serie de creencias dogmáticas que están muy vinculadas con muchas de las religiones también antiguas, ¿no? Dioses trinitarios, manifestaciones de un Dios que se encarna en una mortal, una serie de principios de dioses que mueren y resucitan. Todos estos fenómenos que estaban presentes en las religiones antiguas se han conformado como parte de esta religión que comienza a tener un carácter universal, es decir, una predicación hacia todos los seres humanos y no solamente hacia unos cuantos, ¿no? Los viejos símbolos de las religiones antiguas se reciclan, se crean sincretismos, por ejemplo, el manzano, el árbol sagrado para los celtas, se convierte en el árbol del paraíso. En la Biblia nunca se dice que el árbol del bien y del mal sea un manzano, ¿no? Nosotros tenemos esa tradición de que era una manzana de Adán, ¿recuerdan? A partir de una tradición celta que los monjes evangelizadores de los celtas, en el siglo VII, transformaron y convirtieron en parte del cristianismo. Los sincretismos fueron utilizados, parte, por supuesto, por los monjes, pero también por las comunidades que aceptaron el cristianismo. Tenemos estas dos imágenes donde vemos exactamente el gran cambio que se dio en las sociedades de mediterráneas a partir de la llegada y de la imposición del cristianismo como religión del imperio. En la derecha vemos una imagen que se encontraba en las puertas de las casas en todas las ciudades romanas. Esta es imagen que se encuentra en Pompeya. Es un falóforo, ¿no? Es una imagen de un dios con un gran falo que representa la fertilidad, ¿sí? Nadie veía esto como algo pornográfico, ¿no? La gente tocaba a esta figura para tener buena suerte, incluso se cargaban amuletos con figuras que representaban a esta especie de divinidad que traía fortuna y traía pues buena suerte, digamos, ¿sí?
nosotros nunca pondríamos en nuestra puerta de la casa una figura así porque o nos apedrean o nos mandan una nota, ¿verdad? Diciendo que somos unos pornógrafos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las sociedades occidentales a partir de que se impone la tradición judeocristiana que vemos aquí representada por las figuras de Adán y Eva, una pintura románica, ¿no? Cubriéndose el sexo como algo vergonzoso, ¿no? Y que ha transformado profundamente la visión de la sexualidad y de lo que es la sexualidad humana en Occidente. Tenemos abajo otra figura, otra escena que nosotros llamaríamos pornográfica, es una especie de menage, ¿no? Entre dos hombres y una mujer en una tumba en Tarquinia, ¿no? Esta tumba, el que se mandó a enterrar en una tumba quiere recordar sus buenos momentos, sus orgías, ¿no? Cuando era en estas tumbas ahí representando banquetes y escenas sexuales, ¿no? La muerte está esperando que en la otra vida haya algo tan placentero como esto, ¿sí? Estas escenas antiguas fueron censuradas por el mundo cristiano. Estos tachones, estas muestras de que algo se quemó, ¿no? En los lugares de la sexualidad, esta censura es muestra de que un censor empapado de los valores cristianos estuvo aquí y modificó la escena original con una censura. Hablar del cristianismo como una religión que impactó en la vida cotidiana, no solamente en las prácticas, en la vida cotidiana material, sino también en la vida espiritual, en los valores, en las creencias, tiene que ver con esos sistemas simbólicos de la sociedad, ¿no? Sistemas simbólicos de la sociedad, sistemas totalizadores, donde la religión influye en todos los aspectos de la vida humana, en todo, en la economía, en la sociedad, en la política y por supuesto en la cultura, ¿no? Por ejemplo, los sacramentos, ¿no? Los sacramentos marcan las etapas de la vida, el bautismo, el matrimonio, la extremaunción, ¿no? El nacimiento, la procreación y la muerte. La moral y las creencias en un Dios rey y padre modelan el ejercicio del poder, ¿no? Cuando se representa a Dios como un rey y a su corte de santos como una corte celestial, lo que se está haciendo es que, igual que en el cielo, la tierra debe respetar este orden. El rey en la tierra, rodeado de su corte, está representando al Dios celeste, ¿no? El manejo del dinero, el ejercicio del poder, las cosmovisiones, los valores éticos, estéticos y jurídicos, todo está modelado por esta religión que lo invade todo prácticamente, ¿no? Y todo esto se transmite a las masas a través de las historias de las vidas de los santos y de las santas, ¿no? En estas vidas de santos y santas se reflejan valores y prácticas, ¿no? Los símbolos son conocidos por todos, ¿no? Por ejemplo, Santa Gertrudis, ¿no? Que en sus visiones intercambiaba su corazón con el de Jesús, ¿no? Esta monja y todas las monjas del siglo XIII, XIV inventaron que en el corazón está el sentimiento amoroso. Y todavía el 14 de febrero seguimos celebrando a través de este corazón el símbolo del amor, ¿no? Porque esto, que fue un invento de las monjas del siglo XIII, sigue siendo uno de los principales símbolos de nuestra civilización occidental. En aquella época el símbolo era un símbolo religioso y representaba el amor entre la monja y Cristo, ¿no? En nuestra época se ha traspasado esto al amor humano, pero esta representación forma parte de nuestra civilización. En la parte de la derecha tenemos a San Roque, un santo que está muy venerado porque es el santo al que se le solicitaban favores para la cura de llagas, ¿no? De estas llagas que salían y que pues, no se podían curar de otra forma más que a partir de la veneración de un santo, ¿no? Los santos eran intermediarios entre Dios y los hombres y en situaciones muy difíciles eran los únicos que podían salvar a las personas, ¿no? La enfermedad y la muerte estaban muy relacionadas
con estos santos. Había santos especializados en cada una de las enfermedades. San Blas para la garganta, Santa Lucía para las enfermedades de los ojos, Santa Águeda para las enfermedades de los pechos, ¿no? En la parte de abajo una visión de lo que era la sociedad jerarquizada vista en el cielo, ¿no? En el cielo hay un Dios, un Dios que es un rey, una reina que es la Virgen María, y los santos alrededor de estas figuras celestiales en un trono, ¿no? Tenemos aquí entonces una visión celestial que refleja a la tierra. Pero también símbolos como la guerra están sacralizados por la violencia. La cruzada es un acto fundamentalmente religioso, además de ser obviamente un acto político y económico, ¿sí? Vean aquí a Santiago matando musulmanes, decapitando musulmanes en esta vocación de Santiago Matamoros, ¿no? Que fue una figura que apareció continuamente en la imaginación de los guerreros que realizaron a cabo la reconquista en la España medieval y que incluso trajeron ese mismo héroe, guerrero, santo, apóstol, a la conquista de América, ¿no? Parece Santiago matando indios, por ejemplo, en muchas representaciones en México y Perú, y muchas comunidades indígenas se pusieron bajo el patrocinio de Santiago como un señor poderoso, como el dios que traían los conquistadores, como un dios de la guerra. Las prácticas religiosas modelaron la vida de todas las comunidades, tanto en Europa como en América, ¿no? Prácticas como las prácticas fúnebres que vemos arriba, ¿no? Entonces, están transportando a un moribundo, un muerto, ¿no? Que murió como terciario franciscano, por estar vestido con el hábito franciscano, o las reliquias que se veneraban en los altares y que supuestamente hacían milagros y que conservaban esta sacralidad de los cuerpos muertos, este culto por los cuerpos que desde la antigüedad formaba parte de los rituales antiguos y que pasó al cristianismo a través de los cultos de los santos, o las fiestas del Corpus Christi, que sacralizan el espacio y el tiempo, ¿no? El espacio sagrado y el tiempo sagrado, ¿no? Todas las festividades agrícolas que traen los conquistadores a América y que coinciden con las festividades agrícolas prehispánicas en la primavera, el verano, el otoño y el invierno, va a ser uno de los factores que permite que las sociedades mesoamericanas y peruanas puedan aceptar el cristianismo porque coinciden sus fiestas con las fiestas rituales prehispánicas, ¿no? Bautizos rituales fúnebres, los espacios de la vida y de la muerte, los flagelantes, ¿no? Que también tienen gran éxito en América por el derramamiento de sangre, forman parte también de estos rituales cotidianos. El cristianismo marcado también no solamente el tiempo agrícola, el tiempo de la vida humana, ¿no? Con bautizos, matrimonios, defunciones, sino también ha marcado el tiempo cósmico, ¿no? La determinación de que el cristianismo va a esperar una apocalipsis, un fin de los tiempos, ¿no? Donde se introduce una concepción lineal del tiempo, un génesis con la creación y la caída, un centro que es el nacimiento de Cristo y la redención, que marca el año cero, digamos, de la era cristiana, y finalmente un apocalipsis donde una mujer representada simbólicamente con esta gran prostituta, que serían las ciudades pecadoras, y los jinetes del Apocalipsis vendrán a marcar el fin de la historia, el fin de los tiempos, y el fin de la lucha entre el bien y el mal, que comenzó desde antes de la creación del ser humano con esta guerra entre San Miguel y Luzbel, ¿no? Esta concepción cósmica, esta concepción de que hay un principio y un final, y de que el fin del mundo es irremediable, es algo que marca hasta nuestros días esta visión que tiene Occidente de la historia, ¿no? Todavía seguimos viendo
las pantallas de los cines, pues las visiones apocalípticas, películas demoníacas donde el demonio es ya uno de los principales personajes, ¿no? Y finalmente lo que estamos asistiendo es a un regreso de estos valores, pero con otros sentidos, ¿no? ¿Qué fuentes tenemos para estudiar la vida cotidiana? A menudo el acontecer cotidiano no queda registrado, es irrelevante, pero forma parte esencial de la sociedad. Pero, sin embargo, nos han quedado muchas fuentes para estudiarlo. Por ejemplo, una de las fuentes, como hemos visto, son los restos materiales estudiados por la arqueología, que permiten reconstruir muchos aspectos de la cotidianidad, sobre todo en materias de la vida material. La documentación política y administrativa, ¿no? Sabemos más, por supuesto, de las élites que de los campesinos, porque son los que han dejado escritura. Los relatos literarios, las crónicas, el teatro, los testimonios de viajeros que nos dan esta extrañeza, ¿no? Y que nos manifiestan lo que los nativos no nos dan, ¿no? Porque el extranjero, el viajero, siempre ve cosas que no ven los que están inmersos en la sociedad. Y por último, como hemos visto a lo largo de la exposición, pinturas, códices, esculturas y demás objetos artísticos son parte fundamental de esta vida cotidiana. Claro, hay un serio problema de las fuentes, ¿no? Porque las fuentes solamente nos reflejan parte de esta vida. Y esta vida es generalmente la vida de las élites, la vida de aquellos que tienen el poder y que se interesan en dejar testimonios. Sin embargo, a partir de otras fuentes podemos descubrir también la vida cotidiana de la gente común. ¿Qué aparecerá cuando en el siglo XXIII-XXIV estudie la vida cotidiana de los seres humanos que vivimos en el siglo XXI? No lo sabemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta extraordinaria información que nos comparte. Por ahí haciendo reflexiones sobre todos los estudios desde cómo se puede abordar la vida cotidiana, empezando desde esta parte de la cultura simbólica, ¿no? que a veces tal vez no la vemos tan tangible. Por ahí, bueno, abrimos el micrófono para nuestro público que nos acompaña tanto aquí en la sesión de Zoom como a través de la página de Facebook. Entonces, bueno, los invitamos a que si tienen alguna pregunta o comentario, puedan escribirla a través del chat o bien abrir micrófonos. Vamos a revisar, doctor. Sin embargo, bueno, por ahí hay muchas felicitaciones, tanto para nuestro invitado, como también para lo que serían el aniversario 3 de este seminario. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda entre nuestros participantes. Dando tiempo para que alguien se anime a comentar. El doctor San Martín. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está, perdón, se quitó la imagen. Pues bueno, primero que nada, felicitar a Toño por esta extraordinaria charla. Desde luego, siempre es un placer escucharlo y leerlo en diferentes medios históricos, pero también de novela histórica, que es otra vertiente ahí muy rica de Toño. Muchas felicidades, como siempre, y aunque sea por medio de la pantalla, me da siempre mucho gusto saber de ti y de todos los éxitos que la universidad te ha coronado. Y por otra parte, felicitar a las tres coordinadoras por estos 3 años del seminario. La verdad es que se dice muy fácil 3, pero realmente es una labor pues permanente y constante de estar invitando y trayéndonos lo mejor que ustedes encuentran. Y bueno, la participación de Toño desde luego es pues un acontecimiento para festejar este 3er año. Gracias.
Muchas gracias, doctor Iván San Martín. Por aquí también, bueno, Eva Leticia también se suma al comentario del doctor San Martín. Gracias. Bueno, yo quería comentar que está también aquí en la sala, se reunió por una complicación técnica el doctor Pablo Francisco Gómez Porter, coordinador del área de teoría e historia. No sé si nos escuchas, Pablo. Si quieras decirnos unas palabras. Sí, Ale, buena tarde. Bueno, una disculpa que se encimó con las actividades de Afinea. Y bueno, ya me pude conectar. Pero bueno, gracias por la invitación, por estar. La verdad es que es un gusto estar aquí pues, celebrando este tercer aniversario de un seminario pues que tiene muchísimo futuro, ¿no? Y que es un esfuerzo pues entre diferentes instituciones para analizar la vida cotidiana a través de las diferentes historias de nuestro querido país y en diferentes momentos históricos. La verdad es que también me sumo a los comentarios de las felicitaciones del doctor Iván, después de oír esta espléndida ponencia que nos dio el doctor Antonio Rubio. Y bueno, aquí estamos y gracias, Ale, por la invitación. Y, bueno, tarde pero seguro, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, ya que están muy tímidos todos. Bueno, después de su charla, doctor, la verdad quedé, pues bueno, maravillada y sobre todo aprendí muchísimo de ampliar justamente esta línea de investigación sobre vida cotidiana. En la última lámina, justamente usted hablaba de algunas fuentes para cual nosotros referirnos y hablar de la vida cotidiana. Sin embargo, mi pregunta es que ¿cuál cree que sea, que falte un estudio mucho más profundo sobre alguna temática en especial después de todo lo que usted sabe? O sea, sobre qué podría aconsejarnos a nosotros que estamos iniciando esta labor investigativa de vida cotidiana para poder profundizar. Y bueno, el tema de la vida cotidiana ha sido muy trabajado en Europa, ¿no? Tenemos una gran cantidad de textos, bueno, Georges Duby y Jacques Le Goff, estos grandes medievalistas, fueron quizás los pioneros en ingresar en este ámbito, ¿no? Sobre todo de la vida privada y las colecciones que tienen ya traducidas al español en España, ¿no? De historia de la vida privada pues son referentes ya clásicos de esos temas, ¿no? Creo que eso sería parte de este trabajo, ¿no? En España se han publicado muchas cosas sobre historia, la vida de las mujeres, ¿no? Sobre esos aspectos que ahora a partir de los estudios de género, pues nos han descubierto algo que pues, hasta este momento estaba bastante oculto, ¿no? Porque finalmente parecería que solo los hombres dejaron testimonios, ¿no? Y ahora sabemos que no están apareciendo una gran cantidad de testimonios de mujeres que dejaron no solamente pues, parte importante de sus saberes y de su participación activísima, no solamente en los campos donde las mujeres trabajaban, ¿no? Es decir, esos ámbitos privados, ¿no? Como las mujeres parteras o el ámbito de la cocina o el ámbito doméstico, ¿no? Sino también incluso en los ámbitos de la alta cultura, ¿no? Estamos descubriendo, por ejemplo, una gran cantidad de mujeres pintoras, escritoras, ¿no? Mujeres empresarias, mujeres que han estado a la cabeza incluso de reinos, ¿no? Como las grandes reinas que ahora sabemos, fueron fundamentales en las historias de varios países, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Desde las faraonas, ¿no? Hasta las reinas medievales y de la época moderna, ¿no? Es decir, tenemos entonces estos estudios de género han incidido también en los estudios sobre la presencia femenina en la vida cotidiana y han sido para nosotros pues fuente de importantísimos debates y una, digamos, reactivación de temas que no se tenían contemplados hasta ahora, ¿no? Es decir, la recuperación de saberes como estos, ¿no? Como saberes culinarios o
las prácticas paramédicas, como podríamos llamar así a las parteras, ¿no? A las curanderas, ¿no? Estas prácticas que quedaron finalmente, muchas de ellas registradas en los documentos de la represión, ¿no? Porque eran prácticas asociadas con la magia, con la hechicería, ¿no? Todos estos personajes como las hechiceras, las curanderas, que eran vistas como seres tan negativos, ¿no? Seres de la parte oscura, digamos, de la humanidad, ahora están siendo rescatados a partir precisamente de los archivos de la represión, como saberes muy antiguos que las mujeres tuvieron como parte de esta continuidad, ¿no? Y después la presencia de las mujeres como intérpretes, ¿no? Que es algo que también a partir de todos esos estudios sobre la Malinche, ¿no? Que ahora sabemos el papel fundamental que tuvo, no solamente como intérprete, sino como estratega, como una de las principales colaboradoras y instigadoras de la conquista, ¿no? Como una de las personalidades, a veces se nos representa más importante que el mismo Cortés, ¿no? Y este papel de una mujer intérprete, pues nos ha llevado también a buscar otro tipo de percepción sobre las mujeres como intérpretes en muchos ámbitos, ¿no? De la vida cotidiana. Finalmente, en la vida privada es donde las mujeres desarrollaban esta actividad de intérpretes, ¿no? Todas las mujeres que eran entregadas a los conquistadores, ¿no? Fueron también, muchas de ellas intérpretes, tenían que aprender la lengua del conquistador para poder comunicarse con ellos, porque los hombres muy pocas veces aprendían las lenguas indígenas, ¿no? Y entonces la Malinche no es la excepción, tenemos una gran cantidad de mujeres intérpretes en todas estas primeras historias después de la conquista de México, ¿no? Y esto podemos verlo no solamente en México, sino en todos los fenómenos de conquista y de intercambio cultural, ¿no? Todo esto está ahora descubriéndose a partir de los nuevos estudios de género, ¿no? Y después en México, bueno, tenemos una gran cantidad de estudios a partir de estos trabajos pioneros de Pilar Gonzalvo, ¿no? Recientemente fallecida, que es pues quizás la persona que más ha aportado para la historia de la vida cotidiana en México, ¿no? Y con su seminario de Historia de la Vida Cotidiana, del que yo estuve participando, y esta colección que publicó el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, ¿no? Sobre la historia de la vida cotidiana en México, que creo que fue un referente, y a partir de este referente pues, se han hecho una gran cantidad de trabajos, ¿no? Entre los que están haciendo ustedes en el seminario permanente y en otras muchas instituciones, ¿no? Donde se siguen publicando cosas sobre la vida cotidiana, que es un campo, a mi modo de ver, todavía poco trabajado y que tiene una gran cantidad de material todavía por descubrir. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, nada más leer algunos comentarios. Por ejemplo, aquí el doctor Arturo Borchaga, de la Autónoma de Zacatecas, dice: el doctor Rubial es una autoridad en el ámbito de la historia de la vida cotidiana, con lo cual pues agradecemos mucho el que nos esté acompañando y compartiendo de todo el conocimiento que tiene. Por acá, bueno, siguen llegando las felicitaciones, tanto para el doctor Antonio Rubial como para el seminario. No sé si por ahí tengamos algún otro comentario. Y de la maestra Berta Tello. Dice: se agradece mucho que hayan invitado al doctor Rubial. Felicidades al seminario. Gracias por el esfuerzo. María Eugenia también dice: muchas felicidades del seminario, muy importante la labor. ¿Cómo será la historia? Dice Eugenia, ¿cómo será la historia después de tantas fake news? No, pues esa es otra cotidianeidad de nuestros tiempos, ¿no? Pues ahora tenemos muchísima información, ¿no? Estamos
tenemos incluso lo que no tenían los antiguos, ¿no? Grabaciones en vivo, tenemos información visual en cine, tenemos cómo hablamos, cómo pensamos, qué decimos, cómo sentimos. No tenemos películas de los prehistóricos, no tenemos informaciones de primera mano, grabaciones de cómo era una charla entre, no sé, dos amantes en el siglo XII, ¿no? Es decir, todo eso tenemos que reconstruirlo a partir de nuestra imaginación, ¿no? Lo que pasa es que yo insistí mucho al principio de mi conferencia en que debemos tomar todos estos productos de tipo histórico, ¿no? Entre comillas, que pues se están multiplicando en las redes, en los medios masivos, ¿no? Las series históricas, ustedes nada más abran Netflix y van a ver la cantidad de series históricas que hay. Todas hay que tomarlas con pinzas en cuanto a lo que se refiere a vida cotidiana, ¿no? Es decir, porque muchas de ellas están cargadas de esto que llamamos presentismo, ¿no? De esto que ellos pensaban que vivían como nosotros. Eso es mentira, ¿sí? Acabo de ver una serie donde todos los actores y las actrices se la pasan hablando de fuck you, ¿no? Este fuck you no podía existir en esa época, porque nadie hablaba con fuck you, ¿no? En el siglo XVI, en el siglo XV, ¿no? Y el lenguaje es lo más difícil de construir en la vida, no lo más difícil, porque podemos tener obras de teatro de Calderón o de Shakespeare, ¿no? Pero en la vida cotidiana nadie hablaba como hablaban los personajes de Shakespeare, ¿no? Nadie hablaba en verso, como las obras de Lope, ¿no? Es decir, estamos entonces ante un problema muy difícil para solucionar, de reconstruir el lenguaje, de cómo se hablaba en esa época, ¿no? Podemos aproximarnos, pero nunca tendremos la esencia de esa comunicación, ¿no? Podemos intuir cómo se sentían a través de una serie de textos, testimonios, pero definitivamente no era igual que nosotros, ¿no? Nosotros somos marcados por la moral victoriana, ¿sí? Nuestra moral victoriana nos obliga a ver el mundo de una determinada forma que no tenían en la Edad Media. Pensamos en la Edad Media como una edad mojigata, una edad donde el cuerpo se ocultaba. No, eso eran los sacerdotes, ¿no? Pero estaban demasiado preocupados porque la gente cubriera sus vergüenzas y anduviera, no, pero en la vida cotidiana la gente era mucho más suelta, mucho más abierta, mucho más sexuada, mucho más libre que lo que nos muestran los testimonios. Y para prueba es las continuas previsiones que hay, ¿no? Que no se hagan los carnavales, que la gente no salga desnuda a las calles, ¿no? Que no se hagan este tipo de celebraciones que son obscenas para los sacerdotes, ¿no? Así, curiosamente, los testimonios de la represión siguen siendo nuestra principal información sobre cómo vivía la gente cotidiana, ¿no? En cambio, para nosotros, con nuestra moral victoriana, ¿no? Pensamos que esa sociedad era tan, digamos, reprimida como la nuestra. Claro, la nuestra ya no está reprimida, ¿verdad? A partir de la revolución sexual, toda la moral victoriana se estalló, digamos, y ya no vivimos en esa moral, pero hasta por lo menos los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Antes de la revolución sexual, todavía la gente pensaba y sentía como sentían en el siglo XIX, ¿no? Igual el amor romántico que vemos en las películas, en todas las películas hay una historia de amor, y es una historia de amor romántica, pero es una historia de amor romántica decimonónica, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que era la percepción del amor en aquella época, ¿sí? Es decir, estamos entonces ante una contaminación constante de nuestros valores, y esto lamentablemente va a ser con lo que se queda la mayor parte de la gente, ¿no? Vi una conferencia hace algún tiempo en la Secretaría de Educación Pública y les decía que la forma de percibir el amor como un amor imposible, como un amor inalcanzable, como este amor eterno, ¿no? Que es
la percepción del amor que tenemos en Occidente y que heredaron también los decimonónicos, ¿no? Es la historia de amor ideal, que son Romeo y Julieta, ¿no? Esa historia de amor fue un invento del siglo XII, ¿no? Que antes del siglo XII los seres humanos no amaban así, ¿no? Ese amor del siglo XII, ese amor imposible, ¿no? No era el amor de los prehistóricos no concebían el amor así, ¿no? Es decir, la infidelidad era común en el matrimonio, la gente no se casaba por amor en el matrimonio, la infidelidad masculina, por supuesto, la femenina era castigada con la muerte, ¿no? Es decir, todos estos valores que marcaron el siglo XII, nuestras visiones del amor, no eran anteriores. Y una persona se levantó y dijo, yo no creo en eso. Yo creo que los prehistóricos amaban como nosotros. Yo le dije, bueno, su fuente de información son los picapiedra, ¿no? Es decir, en esas sociedades era muy común que hubiera, que las mujeres se compartieran, ¿no? Que hubiera una comunidad de mujeres, no había, la pareja monogámica no existía, ¿sí? Es decir, estamos entonces ante valores que continuamente están transformándose, y claro, la visión que nos dan las películas de esto es una visión deformante. ¿Y qué nos vamos a quedar con esto, no? Porque la mayor parte de la gente piensa que los prehistóricos amaban como nosotros, ¿no? Y que en todas las historias hay un amor romántico a la manera del amor romántico del siglo XIX, ¿sí? Un amor imposible, inalcanzable, donde el amor verdadero es el amor que se prueba continuamente. Porque cuando llega a consumarse, desaparece, ¿no? Es decir, nos han vendido un amor eterno, ¿no? Y el amor de la vida cotidiana, el amor al que nos enfrentamos todos los días quienes tenemos una pareja, pues no es ese amor ilimitado, es un amor por el que hay que luchar, por supuesto existe, pero no es fácil, ¿no? Si estamos entonces ante otra perspectiva totalmente distinta y una idealización de estos valores a través de estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Que no son propiamente medios que tienen una veracidad histórica. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, por cuestiones de tiempo, empezaremos a cerrar esto, pero creo que nos dio un panorama bastante amplio sobre cuestiones de religión, la parte simbólica, pensar en la complejidad del ser humano, ¿no? Y por lo mismo, cómo empieza a construir todas estas situaciones complejas. Les cedo la palabra a la doctora Carolina Magaña. Muchas gracias. Pues bueno, doctor, ¿qué más le puedo decir? Más que agradecerle su presencia aquí, el hecho que haya, pues nos haya engalardonado, ¿no? Justamente con este tercer aniversario. Y bueno, a nombre del Seminario Permanente, Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México, otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Rubel García por su conferencia magistral titulada La historia de la vida cotidiana y sus campos de estudio. Ciudad de México, 24 de abril 2024. Y firman al calce la doctora Alejandra Contreras Padilla, la doctora Elisa García y su servidora, la doctora Carolina Magaña. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlos nuevamente en este seminario pronto. Y felicidades de nuevo por su aniversario. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A ver. Felicidades y muchas gracias. Los